Bueno, hermanos, quiero dar un pequeño repaso al bosquejo que hemos estado viendo, el de Colosenses. Ustedes ven que mm, sin duda lo tienen ahí, es la suficiencia en Cristo. El otro es, por supuesto, la suficiencia en la cruz y la suficiencia en la creación, la suficiencia en la iglesia, la suficiencia en el ministerio de Pablo. Y solamente un pequeño repaso para recordar algunos puntos importantes al respecto. Ustedes recuerdan que la suficiencia en Cristo, también vimos la suficiencia de su doctrina. En esta primera mitad de la carta vemos cómo Pablo exalta a Jesucristo, en el que da varias enseñanzas clave acerca de la suficiencia de Cristo, que Él es total para nosotros, en el que da varias enseñanzas claras de la suficiencia en Cristo y de la teología que se muestra aquí. Él no es un gran hombre, ¿se acuerdan que estábamos comentando que no es un gran hombre, que no es un gran profeta, un gran hombre aquí en la humanidad? Es el Hijo de Dios, es Dios mismo en carne, básicamente viniendo a este mundo y hacerse humano como nosotros. Él tiene la suficiencia en todas las cosas y por supuesto ven ustedes por eso que les di un bosquejo ahí del capítulo 1 y se los di ahí, y vean que es la suficiencia en Cristo, pero también tenemos el bosquejo de la suficiencia, bueno, aquí lo tenemos, la suficiencia en el mensaje del Evangelio, la suficiencia en la cruz, en el 13 al 14, la suficiencia en la creación, del 15 al 17, la suficiencia en la iglesia, la suficiencia en el ministerio de Pablo. Entonces, todo eso, y quisiera que lo viéramos un poquito a fondo, ¿no? En primer lugar, vemos que aquí se presenta así. Bueno, ahorita antes de ver este bosquejo del capítulo 2, en la suficiencia del mensaje del Evangelio, en estos versículos del 1 al 12, lo que Pablo está haciendo repasa los efectos del Evangelio de Cristo, que Cristo tuvo en Colosenses, que el Evangelio tuvo en los Colosenses. Él no había visitado personalmente esa iglesia. Pablo no había ido a Colosas realmente personalmente, pero había oído de Epafras, ¿se acuerdan? De las buenas nuevas de salvación. Epafras le dio la palabra verdadera del Evangelio, en contraste con las mentiras que los falsos maestros estaban propagando en aquel entonces. La fe viene por el oír. Estas personas oyeron el Evangelio y creyeron y se convirtieron. Entonces tú puedes ver ahí la suficiencia del mensaje del Evangelio que estuvimos viendo la última semana que vimos. Y luego también vimos la suficiencia en la cruz del versículo 13, estamos hablando del capítulo 1, en el versículo 13, que es un cuadro en el que se presentan estos versículos, en el que hay de un gran general y más que nada hay una gran liberación, por supuesto, de la esclavitud de la nación a la nación, y lleva al pueblo a una nueva tierra de bendición. Y vemos ahí en el 13 y 14 que dice: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces Jesucristo nos ha liberado de todo tipo de esclavitud que teníamos. Vivíamos esclavos en nuestros pecados, y realmente Él fue suficiente en la cruz para librarnos de todo ese tipo de situación, ¿no? Y luego vemos también suficiencia en la creación, en los versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, esto es algo maravilloso. Todo este pasaje en particular, Cristo no solo es una de las criaturas que ellos piensan o pensaban que es una criatura simplemente humana, pero realmente Cristo es un alto maravilloso. Dice ahí que es el primogénito de toda creación. El término aquí, primogénito, no se refiere a tiempo, como si Cristo fuera lo que Dios creó en primer lugar, sino a posición. Cuando habla de primogénito, nos habla de posición.
todas las cosas fueron creadas por Él, y tú lo puedes ver ahí en Juan 1, y para Él mantiene unidas todas las cosas y por Él subsisten, y significa mantenerlas unidas. Cuando habla de subsisten, significa tenerlas todas las cosas unidas bajo su control. En la soberanía de Dios, Dios es maravilloso, que tiene todas las cosas perfectamente bien establecidas y controladas en su soberanía. Y lo vemos en el capítulo, más bien ahí en el versículo 18 al 23, la suficiencia en la iglesia. La iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza, la iglesia es la nueva creación y Él es el principio, o sea, Él da origen a la nueva creación. Su resurrección le da el título al trono de la preeminencia. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primero, cuando dice el primogénito de entre los muertos, significa que el primero que resucitó de entre los muertos para nunca morir otra vez. Eso significa. Ahí está, nota la repetición de las palabras todo ahí en este capítulo, mostrando el reinado universal de Jesucristo sobre todo lo que existe. Es algo maravilloso, ¿no? Y luego en el pasaje del 24 al 29, la suficiencia en el ministerio de Pablo. Solamente quiero mostrar aquí que Pablo tenía un ministerio equilibrado, predicaba, enseñaba, advertía, procuraba llevar la verdad a todos y no solamente a unos pocos, y su meta era presentar a cada creyente maduro en Cristo. O sea, cuando dice perfecto en Cristo, aquí en el 24, dice, vamos a leerlo nada más rápidamente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, dice, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Realmente en este pasaje nos damos cuenta de la maravillosa obra relacionada con, por supuesto, en ese misterio que había estado oculto por mucho tiempo. En el Antiguo Testamento, de alguna manera, se mencionaba a Cristo. Tú ves constantemente que se ve Cristo a través del Antiguo Testamento y a través de las edades, pero en sí la realidad es de que Pablo tenía un ministerio triple. Yo no sé si se los dije la última semana que vimos el estudio. Habla de un misterio triple: el misterio de la iglesia del 24 al 26, el de cómo Cristo mora en el creyente en el 27, y el de la persona de Cristo, la plenitud de Dios, en el 2, del 2 al 3. Entonces ahí estaba realmente oculto ese misterio, pero fue revelado a través de alguna manera del ministerio de Pablo, y Pablo lo dio a conocer. O sea, Cristo dice la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Entonces realmente hay una maravillosa conexión acerca de la gracia que había estado de alguna manera oculto, y finalmente también en Efesios y en algunas otras epístolas muestra ese misterio que realmente que los gentiles y judíos estaban de alguna manera relacionados y podían finalmente participar de la misma gracia de Dios, ambos pueblos, tanto judíos como gentiles. Era un misterio que había estado oculto de alguna manera. Ahora bien, toda esa descripción que hemos estado dando es para nivelar lo que enseguida iba a prevenir. En el capítulo 2, Pablo aquí
llega al corazón del problema y denuncia a los falsos maestros. Asevera claramente la suficiencia en Cristo, que es para toda necesidad. Y el bosquejo del capítulo 2, aquí también se los doy, porque también ya lo estaba yo proyectando aquí. Noten ustedes cómo nos advierte Pablo de alguna manera, cuidando en primer lugar, cuidarse de las filosofías huecas, del 1 al 10. Esas filosofías que llegaban realmente a querer desviar a la gente de la verdad y a querer transmitir otra idea que no era realmente lo que Pablo estaba predicando. ¿Y cómo debiera cuidarse la iglesia? Bueno, número 1, andar en Cristo, ya se los puse ahí en el versículo 6. Mira, y luego aquí, creer en Cristo, en el versículo 7, y luego hagan la prueba con la preeminencia de Cristo, en el 8, y luego acójanse en su verdad, del 9 al 10. Entonces, dense cuenta que no hay un sustituto realmente para Cristo y que en Él tenemos todo lo que necesitamos. No hay nada que lo pueda sustituir, por supuesto. Por eso dice ahí que vosotros estáis completos en Él. Punto. No hay nada que se le pueda añadir a lo que ya tenemos, a lo que ya somos, a la vida eterna que ya poseemos. Número 2, ya cuidarse de las filosofías y luego también cuidarse del legalismo. El legalismo religioso, ustedes saben, yo estoy próximo a predicar acerca de esto, para no estar calificando a nadie acerca de lo que vemos aparentemente y no estar fundamentando reglas que son realmente humanas, tal de que si te vistes de esta manera, que si te pones de esto, que si te pintas y no te pintas, etcétera, etcétera, y hacer una iglesia legalista, pues esa no es nuestra intención. Próximamente voy a predicar acerca de esto. Entonces hay que cuidarse del legalismo religioso. Y en tercer lugar, cuidarse de las disciplinas inventadas por los hombres, ahí en el capítulo 2, del 18 al 23. Las disciplinas inventadas por los hombres, que vienen siendo la misma idea, ¿no? Poner reglas dentro de una iglesia, que si te vistes, que si te vienes de una manera o de otra, eres calificado externamente por muchas personas que nos observan y nos ven. Y realmente ese es un legalismo inventado por los hombres. Y luego tenemos también ahí la suficiencia en Cristo. Bueno, ya aquí está la última parte, ¿no? Pero tenemos aquí la suficiencia en Cristo, la sumisión a Cristo, que en realidad es suficiente para la obediencia. Cristo también es preeminente en nuestra vida. Pablo afirma muy específicamente cómo debemos practicar la preeminencia de Cristo. Parece difícil, ¿no? Eso de practicar la preeminencia en Cristo, como que al principio yo no sabía realmente ni qué era eso, ¿no? Pero practicar la preeminencia en Cristo es vivir sometidos a Él, hermanos. Reconocer lo que Él es y vivir realmente en obediencia. Ese es el punto de la preeminencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. En primer lugar, en la pureza personal. Esto es muy importante, del capítulo 3, del 1 al 11. En breve dice Pablo, vivan de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por ustedes. Eso es lo que está diciendo. No hay otra manera de vivir realmente. Nosotros decimos ser algo, bueno, pues vivan de acuerdo a lo que dices ser. Pero hay gente que no está viviendo de acuerdo a lo que profesa decir. Bueno, ni siquiera lo profesa, a lo mejor lo oculta, ¿no? Este simple principio de vida cristiana es más poderoso que todas las reglas y regulaciones que los hombres puedan inventar, ¿eh? Es más poderoso que nada.
Número 2, en el compañerismo cristiano también es muy importante, del versículo 12 al 17. Si Cristo es preeminente en nuestras vidas, podremos llevarnos bien con otros para su gloria, tener esa relación con otros. Si hay diferencias, bueno, ¿sabes qué? Las va a haber siempre, ¿eh? Nunca vamos a ser clones de nadie, ni siquiera con nuestra propia familia, así que siempre va a haber diferencias. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues la paz de Dios será el árbitro, ¿no? Que gobierne, ¿no? En nuestros corazones, según nos alineamos a la palabra y adoramos a Cristo. Entonces el compañerismo cristiano en la iglesia local no se puede legislar por una constitución, por ejemplo. Aun cuando las constituciones son útiles, el verdadero compañerismo o comunión debe venir de adentro, de los corazones de los creyentes. Nosotros estamos conviviendo con los demás porque son parte de nosotros, ¿no? Son parte de nuestra vida, ¿no? Tú eres parte mía y yo soy parte tuya, ¿no? Dependemos de ti y ustedes dependen de mí, quieran o no, les caiga yo bien o no les caiga yo bien, traiga barba o no, tenga dinero o no, dependen de mí. Ni modo, voy, ya que. Así que, sinceramente, hay veces que legislamos las cosas de acuerdo a lo que vemos. Por eso de ahí viene todo lo del legalismo, ¿eh? Dictaminamos las cosas de acuerdo a lo que vemos externamente. No, pues este es así, o no me cae bien porque es un poco rarito, ¿no? Pues todos somos medios raros para otros, ¿no? No congeniamos bien. Si fuéramos del mundo, ¿saben qué? ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Ay, este me cae re. Bueno, ya saben ustedes la palabra, ¿no? ¿Y qué sucede? Empezamos a tachar a la gente, a juzgar, y desgraciadamente no conocemos sus corazones. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos tan bien a nosotros mismos como Dios. Dios nos conoce exactamente lo que somos y lo capaces que somos para pecar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No vamos a juzgar a nadie acerca de esto. Entonces, aun cuando las constituciones sean buenas, pues mira, todo se juzga de acuerdo a qué, a lo espiritual. Porque Cristo nos redimió a pesar de lo malos y de lo pecadores que éramos. Entonces, ahí estamos. Entonces, en la preeminencia de Cristo la vivimos viviendo en pureza personal, como está ahí en sus hojas, en el compañerismo cristiano y en último lugar también en el hogar. El hogar, del 18 al 21. Recuerden que no estoy tratando, todos estos bosquejos no vienen en ningún lado, ¿eh? No están ni en los libros del pastor MacArthur, ni en ningún otro lugar, ¿eh? Sinceramente se los digo porque son a través del estudio de lo que se ha preparado y se ha visto, y por supuesto echamos manos de otras cosas, pero realmente no tratamos de copiar nada de esto. Entonces, aquí está muy claro, del 18 al 21, lo que sucede en el hogar. Mira, se los leo rápidamente. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Pum, ya para comenzar, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Chucho? Ay, Edgar, ya no, ya ni modo. Jaque mate, man. No, también lo digo para mí. ¿Ustedes creen que sería yo injusto si no me señalo primeramente a mí, no? Noten ahí. Y luego, padres, no exasperéis a sus hijos. Allá atrás. Para que no se desalienten. Y luego, siervos. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero aquí es en el hogar.
Fíjate, el hogar debe de ser en primer lugar donde empiece a trabajar nuestra fe. Ahí es donde debe trabajarse. Aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia, ordena 1 Timoteo 5:4. Si la esposa toma su nutrición espiritual de Cristo, bueno, si toma de la cabeza, será sumisa y será obediente. Se hace caso a la cabeza, que es Cristo. No estoy hablando del hombre como nosotros, que somos la cabeza del hogar, pero realmente es Cristo. Y a causa de él, pues obviamente cumplirá su rol perfectamente. Y no tiene que ser forzoso. Es lo que yo les comento a algunas hermanas en el retiro de matrimonios. No te tienen que estar presionando para eso. Debe salir natural, ¿me explico? Como si fuera, como cuando te bañas, pues ya te quitaste la mugre de una manera natural. Entonces así debe de ser la sumisión de la mujer. Y además debe de ser con gozo, ¿eh? A lo mejor vas a decir, bueno, pues ya que no es así. La cosa no es así. No es así. Entonces ahí está, tú puedes leer en Efesios 5 del 21 hasta el 6:3, todo exactamente lo que tiene que cumplir tanto el hombre como la mujer, porque no es solamente para la mujer la sumisión. ¿Sabían ustedes que también el hombre debe someterse a la mujer? Les voy a decir en qué. En escucharla. Ni modo, hermanas. Digo, hermanos. Ni modo, Edgar. Ya es más directo, ya no se puede, ¿verdad? No estoy señalando a nadie. Yo también a veces, en las conferencias de matrimonios que tuvimos acá, en Querétaro, realmente fue un trancazo fuerte para todos, ¿eh? De hecho, para mí también fue muy fuerte. Hay veces que no escuchamos a nuestra esposa y la interrumpimos y asumimos rápidamente. No, ya sé lo que me vas a decir, ¿verdad? No tengo cámaras ni micrófonos en sus hogares, hermanos. No, ya ni me digas nada, ya sé lo que me vas a decir de todas maneras, ¿no? Bueno, pues eso a mí me dio, pero duro, con ganas me dio, porque todavía uno se cree que muy sabio en pensar que, pues todo lo que me vas a decir al cabo ya lo sé. Entonces no la dejamos realmente expresarse. Entonces, Dios está obrando en lo más profundo en cada uno de nosotros y no va a dejar de hacerlo. Si somos de Él, seguirá poniendo, les decía yo en la conferencia, el dedo en la llaga. Precisamente para ajustarnos según lo que el Señor tiene como un propósito para tu vida, para tu familia. Por supuesto, el esposo también se mostrará amoroso, con ternura, hacia su esposa, su familia. La condición de cabeza del esposo en el hogar es un reflejo nada más. No es que tomes tú el lugar de Cristo, eso es una aberración, tomar el lugar de Cristo. Una clase extra, Oscar? No tomas el lugar de Cristo. El esposo debe tomar el lugar como la cabeza del hogar, pero tomando como condición la cabeza que es Cristo para tu vida. Si no lo hace, solo será una imposición, opresión. Y entonces sale lo macho mexicano, ¿no es cierto? Y queremos imponernos a como dé lugar. Cuando tenemos una relación clara con la cabeza, podemos ser una clara cabeza en el hogar. Entonces, de otra manera no. Los hijos deben obedecer a sus padres por causa de Cristo para agradar al Señor allá atrás. Bueno,
Es que tengo que decirlo así, porque si no, nos evadimos muy fácilmente. Y oímos por un oído y se nos sale por otro. Y somos muy fáciles de desviarnos. Y aun cuando el Señor está constantemente remarcando algunos principios espirituales muy básicos para nosotros, no los hacemos. Y luego vienen las consecuencias. Bueno, en cuarto lugar también ya vimos que la suficiencia para la preeminencia, o mejor dicho, yo quiero, ¿cómo debo de practicar la preeminencia de Cristo? Bueno, pues ya vimos en la pureza personal, en el compañerismo cristiano, en el hogar y también en el trabajo diario. Ahí lo tienen ustedes en el 3:22. Cuando dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El empleado, si tú eres creyente y estás bajo, a menos que trabajes de dueño, ¿no? O que trabajes de gerente, o que trabajes del director general, pero si eres un cristiano que está tiene un trabajo, está sometido a una autoridad, y el empleado debe trabajar para honrar y agradar a Cristo. Miren, desde hace muchos años yo recuerdo que decíamos, el cristiano debe ser un gran ejemplo en su trabajo, llegando puntual, para comenzar, cumplir con su labor correcta, y dar ejemplo verdadero y testimonio a los que están alrededor, que llegan tarde, que por alguna razón no pudieron, o que a Chuchita la bolsearon, como decimos. Miren, ¿sabes qué? El cristiano debe poner el ejemplo muy claro. ¿Cuánto más en Cristo, no? ¿Cuánto más? Y bueno, el empleado debe ser un ejemplo para que el patrón que está observando sea persuadido de alguna u otra manera espiritualmente, para un día pensar o preguntar: oye, tú eres ejemplar, ¿por qué? ¿Por qué eres así, diferente a todos? Y entonces es la gran oportunidad de ganar a los patrones para Cristo, ¿no? Y bueno, y además de que, bueno, como cristianos también todo lo que hacemos, hacerlo de corazón como para el Señor. Entonces el trabajo a medias es un testimonio pobre. El obrero infiel y de corazón a medias, Cristo lo juzgará cuando Él vuelva, de modo que nos conviene hacer lo mejor que podamos por amor a Cristo. Así de fácil. Los patrones deben conducir sus asuntos como cristianos, es lo que nos muestra acá en el texto. No es correcto que el patrón cristiano, por ejemplo, si tienes una empresa, trate a sus obreros cristianos porque, o sea, mal, ¿no? No debería ser. El patrón cristiano debe dar el mejor trato a sus empleados, darles lo que es justo y equitativo. Hay luego patrones cristianos que luego andan escondiéndose para no pagar sus aguinaldos y sus vacaciones, ¿no es cierto? Se andan haciéndose tontos, en serio. No se diga impuestos. Entonces, qué testimonio tan horrible, ¿no? De que tengas empleados y a los empleados los trates de lo peor. ¿Qué testimonio de Cristo puede ser ahí? Imagínate, y luego no los contratan como conforme a la ley, y les hacen un montón de chanchullo ahí, ¿no es cierto? En las regulaciones con el gobierno no les dan el seguro social correctamente. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿cómo? Los ojos hacen que trabajen el domingo, ¿es cierto? Sí. Bueno, estoy hablando de un patrón cristiano, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Ah, patroncitos, ¿eh?
No, hombre, pues está duro. Luego hablamos en consejería, hermana. ¿Eh? Luego. Ah, ¿no? Ah, bueno. No, gracias. No, 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 es que de verdad les dan un trato espantoso. Pero Dios promete honrar al creyente que verdaderamente cumple con sus responsabilidades como patrón. Si el empleador pone a Cristo primero y le da la preeminencia, podrá presentarse ante su amo con un corazón limpio. Entonces, demasiados cristianos se regocijan en las grandes doctrinas del capítulo 1 y 2, pero ignoran los deberes del capítulo 3 al 4. Mira, el creyente que vive una vida superficial, así y desobediente, realmente no cree en el Salvador resucitado. Es lo que está diciendo acá Colosenses. Para su nutrición, para su dirección, para su sabiduría. Mira, si nosotros no andamos de acuerdo a lo que nos está enseñando el Señor y no somos nutridos con las palabras de verdad, ¿cómo nos atrevemos a conducirnos en este mundo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? No hay manera. No hay forma de vivir sin la palabra de Dios en nuestras vidas. No hay manera. Mira, vamos a ver aquí los capítulos clave que vemos aquí. En primer lugar, vemos otra vez, parece que estamos volviendo a repetir algunos principios, pero noten que un capítulo clave es el capítulo 1. Y ahí le titulé Oración de Pablo y el Cristo exaltado, es su contenido, pues. Y es clave porque Pablo era consciente de la importancia de las oraciones. Por eso él pedía a través de sus cartas que oraran constantemente por él, aquí en el capítulo 1. Porque dice aquí en Filipenses 22, Filipenses dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, por esta razón, no resulta sorprendente entonces que en el Nuevo Testamento exhorte a orar unos por otros. ¿Te acuerdas en Efesios 6:18 también? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Básicamente Pablo habla a los colosenses de estar orando por su fe, su amor, su esperanza. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y conocimiento espiritual, lo dice en el 1:9, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira nada más, dime tú si no hay necesidad de orar. Oye, caray, ¿cómo necesitamos orar unos por los otros, hermanos? A veces me reportan acá que vienen al grupo de oración un puñado de hermanos. Y a veces me dice Daniel, pues vinieron como 25 o están viniendo como... Pues perdón, pero para la dimensión de la iglesia no es ni... Bueno, pues es un 10% menos de un... Más o menos 25 vienen, Daniel. 18. Fíjate nada más, peor. Fíjate nada más, ahí pues es un puñado nada más de los que pudieran venir. Yo entiendo que cada uno de nosotros oramos en nuestras casas, ¿no? Y oramos unos por otros, oramos por las necesidades de la iglesia, oramos por los hermanos enfermos, necesitados, etcétera, etcétera. Pero qué importante también es reunirse para orar. Entonces, realmente la oración es del justo. ¿Qué dice la Biblia? Puede mucho. Fíjate nada más. Ahora, ¿por qué dice del justo? Bueno, del que ha sido justificado, del que camina en justicia, del que vive en justicia y finalmente vemos que es del que vive en obediencia, ¿no? Ese es el justo, ¿no? Ahí está. Y al meditar en todo lo que hizo por nosotros el Señor Jesucristo, pues Pablo nos muestra la excelsitud del que nos libró, ¿no? Al
al tratar con Cristo exaltado. Entonces Pablo expone a Cristo, expone que Cristo es la representación visible del Dios invisible aquí en este capítulo 1, que es un capítulo clave por eso. Cuando habla de del Cristo exaltado, el primogénito de toda creación, la representación visible del Dios invisible, imagen y primogénito, ya lo hemos hablado un poquito, esas dos palabras son tan importantes y son tan claves, por supuesto, para nosotros, y eso es lo que dice en el versículo 5, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Wow. Ahí está, Jesús es la imagen de Dios, significando que Él es la exacta representación de la deidad sin carecer de nada. En otras palabras, Él es la exacta manifestación del Dios invisible. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, exalta profundamente la presencia de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y luego vemos también otro pasaje, otro capítulo clave, el capítulo 3, la posición práctica del creyente. Fíjense que no nos saltamos, ¿no? Ya no vimos el 2, pero creo yo que el capítulo 1 es clave, el capítulo 3, la posición práctica del creyente. Pablo se ha referido a la exaltada posición del creyente en Cristo y ahora los reta a vivir una vida coherente con esta posición, ya se los dije. En esta sección les hace observar que hay ciertas acciones y actitudes pecaminosas que debían eliminar de sus vidas. Ahí en el capítulo 3 del 5 al 9, donde dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira, todo ese pasaje. Pero que había también ciertas virtudes que debían venir a formar parte de su manera de vivir, del 10 al 17, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira, cada uno de nosotros estamos viviendo de acuerdo a eso. Algunas cosas las estamos dejando, algunas cosas las dejamos completamente, algunas otras cosas parecen todavía estar difíciles de dejar, difíciles de renunciar, ¿no es cierto? Y bueno, nos exhorta a vivir una vida piadosa y a vivir de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Entonces, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, dice ahí en el capítulo 3, versículo 12, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que es lo que menos tenemos, ¿no? La paciencia, ¿no? Lo digo por mí. Somos muy impacientes, ¿no es cierto? Y ahí estamos luchando. Ahí está la lucha. De hecho, en Efesios habla de la lucha entre el espíritu y la carne. Ahí estamos, para que no hagáis lo que quisierais, dice la Escritura. Entonces, esa lucha siempre va a estar, ¿eh? Siempre. Siempre. Hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo. Mientras tanto, estamos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Y según a quien les des más alimento, es el quien va a triunfar. Es como en un boxeo, ¿no? Quien esté más entrenado es el que va a vencer. Si lo espiritual está más entrenado, pues va a vencer. Si lo humano y carnal está más entrenado, pues va a vencer. Entonces, vean nada más cómo estamos constantemente en esa lucha, que no debemos dejar que nos venza la carne de ninguna manera. El capítulo 4 también es clave porque nos habla de la oración. Así como comienza prácticamente en la oración, Pablo termina también el énfasis en ella, en la perseverancia en ello, para abrir puertas a la predicación de la palabra. Y Pablo exhorta a andar sabiamente, redimiendo bien el tiempo, como dice en el capítulo 4, en el versículo 5, allá al final del versículo 5, y saber responder a cada momento de tu vida.
¿no? De la misma manera enfoca esas mismas peticiones para sus colaboradores que están ahí. Tú lo ves, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, así como Epafras. Luego menciona a Lucas y a Demas. En sus instrucciones para concluir, Pablo envía saludos a algunos de los santos y les dice a los colosenses y a los de la Odisea que intercambien sus respectivas cartas aquí. Pudiera ser que la epístola de la Odisea, a los de la Odisea sea la que nosotros conocemos como la de Efesios. Pudiera ser. De modo que no debemos descuidar nada de la palabra de Dios. Y Pablo concluye advirtiendo a Arquino, aquí, en los últimos versículos del capítulo 4, que no desmaye, sino que cumpla su ministerio en el Señor. Tal vez Arquino era un hijo de Filemón, puesto que también se menciona en esa carta, en Filemón 2. Bueno, ese es más o menos el contenido y por qué es realmente importante este capítulo 4 y es clave aquí en Colosenses. Y tenemos también un pasaje clave que para mí creo que es importante, ¿no? Yo creo que para mí es la clave de toda la carta, el versículo 15, y lo acabo de leer. Él es la imagen, aquí se los pongo, Cristo es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, lo tienen en sus hojas. La palabra imagen, creo que se las dije, no sé si se los dije, pero es la palabra eikon, que es la palabra semejanza. De esta se originó el término ícono. ¿Te acuerdas que esto es un ícono que se utiliza para estatua, por decir así? Aunque el hombre es también eikon de Dios, lo dice en 1 Corintios 11:7, en realidad no es su imagen total. Ciertamente Él nos creó a imagen y semejanza de Dios, ¿no? El hombre lo creó a imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios, el hombre no es Dios, por lo tanto no es en su totalidad. Ciertamente tenemos elementos y por supuesto de lo que Dios es y de lo que derramó, lo que dio al hombre, su personalidad racional, evidencia que fue hecho a la imagen de Dios en lo que concierne a la inteligencia, emociones y voluntad que le permite pensar, sentir, decidir, ¿no? Es por eso que somos hechos a su imagen y semejanza. A diferencia de Cristo, bueno, Cristo es perfecto. Aquí estamos viendo al Cristo perfecto en el versículo 1:15, ¿no? Exacta, la imagen exacta de Dios. Jesús es la misma imagen de su sustancia, como dice Hebreos 1:3. Por eso es que él, que le ha visto a él, le ha visto al Padre. ¿Te acuerdas que dice él en Juan 14:6? Entonces, Él es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. Es Dios en carne humana, pues. Entonces, Jesús mismo lo declaró. Tú puedes apuntar varios pasajes si quieres, en Juan 8:58. Hay muchos, ¿verdad? Pero en el 10:30 al 33, también lo describe como el primogénito de toda creación, aunque ya dije algunas cosas, algunos conceptos, pero sería bueno ver la palabra primogénito, que en el original griego es la palabra prototokos. En las culturas griegas como judías, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia, ¿no? A una herencia, pero no significa que fuera creado primero o nacido primero en el caso de Jesucristo. Cuando dice primogénito, no quiere decir que Él fue el primero que fue creado, no, porque Él no fue creado, Él es Dios. Pablo no enseñaba lo que tanto refutó en la relación a la herencia que decía ser un
un ser creado de Dios. La gente decía eso. Incluso los testigos de Jehová sí lo mencionan, ¿no es cierto? O sea, sí lo reconocen a Jesucristo como Salvador, pero no lo reconocen como Dios. Y ahí está. Por ese razonamiento no armoniza con el contexto aquí inmediato, y Pablo no trató de decir lo que los demás pensaban. Eso contradice el objetivo de la epístola y el contexto siguiente a Cristo como creador. ¿Recuerdan ustedes que había la clara doctrina que se propagaba fuertemente, que era se me fue ahorita, la doctrina de los gnósticos? ¿Recuerdan ustedes los gnósticos, lo que pensaban, ¿no? Que Cristo fue una de tantas emanaciones de Dios. ¿Se acuerdan? Que platicamos algo acerca de esto, ¿no? Y que no podían creer definitivamente que Dios fuera, que Cristo fuera Dios, porque la carne es mala, todo lo material es malo y todo lo puro es lo espiritual. Entonces era imposible para Dios manifestarse en carne humana. Entonces, ahí está la forma en la que lo explicaba Pablo en otras epístolas también. Y luego también tenemos el error del legalismo, también en el 2:16 al 17. Y como les dije, es importante saber esto porque el legalismo es la religión de los logros humanos, y que arguye que la espiritual no se basa solo en Cristo, sino también en las obras. Y Pablo les recordó a los Gálatas que habían sido seducidos por el legalismo. El legalismo es ineficaz por cuanto no puede refrenar su carne. Y pues también es una ilusión peligrosa, porque los cristianos que en su interior consienten la desobediencia, o aún los mismos cristianos ocultan con facilidad una serie de costumbres o rituales externos y luego los manifiestan. Entonces desgraciadamente van a calificar a los demás del hecho de por qué no están haciendo las cosas como ellos piensan que deban ser. Entonces el legalismo es una enfermedad que la tienen todas las iglesias de alguna otra manera, ¿eh? En serio. El legalismo es querer ver a los demás como ellos piensan que deba ser. No sé si me entiendan. Y desgraciadamente hay mucho de eso, por todos lados. Llámese las iglesias fundamentales, llámese las iglesias de cualquier tipo de denominación, llámese los liberales de pentecosteses, como los metodistas, bautistas, nazarenos, etcétera, y los bíblicos, que nos consideramos nosotros bíblicos. Y de todas maneras va a haber alguien que te va a señalar por lo que ve externamente. Ese es el legalismo. Bueno, hermanos, creo que hemos visto aquí lo de Colosenses. Las hojas ya se repartieron, perdón, Chuchito. Bueno, guárdenlas, las vamos a ver la próxima semana. Ya terminamos Colosenses. Vamos a tratar de ver Primera y Segunda de Tesalonicenses la próxima semana. Recuerden que estamos viendo un panorama solamente, no estamos viniendo al texto profundamente, porque no terminaríamos nunca, sinceramente. Entonces, estamos viendo solamente un panorama de cada una de las cartas de Pablo. Oremos para terminar y prepararnos para nuestra reunión dominical. Eterno Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, eterno Padre Celestial, porque nos permites nuevamente, Señor, escudriñar tu bendita palabra, aunque sea por encima, aunque sea un poquito del contenido de estos libros maravillosos, de estas cartas preciosas que nos has dado. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, prepara nuestro corazón para venir
a esta reunión general, Señor, y estar dispuestos a escuchar tu palabra y alabarte, porque te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos.